Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, algo que siempre genera debate, opiniones encontradas y, por supuesto, mucha admiración. Vamos a hablar de belleza. Y no de cualquier belleza, sino de la masculina. Hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo de los hombres más guapos del planeta, y sí, como el título del vídeo lo indica, vamos a ponerle nombre a mí, y quizás a tu top 3, con una mención especial al irresistible Kerem Bürsin. Antes de que empecemos a lanzar nombres y a encender las pasiones, déjenme decirles que la belleza es algo totalmente subjetivo. Lo que a mí me parece el epítome de la perfección, a ti quizás no te diga nada. Y eso está perfecto, absolutamente perfecto. La diversidad es lo que hace que el mundo sea interesante. Pero sí, hoy me van a permitir que les dé mi humilde opinión, mi top personal, basado en lo que a mí me derrite, ¿vale? Y por supuesto quiero saber sus opiniones, así que déjenme sus comentarios al final del vídeo con sus propios tops, me muero por leerlos. Y hablando de opiniones, si este es tu primer vídeo en el canal, o si eres de los que se cuela sin suscribirse, te invito a que te unas a esta pequeña familia. Aquí hablamos de belleza, de tendencias, de cine, de series, y de todo lo que se nos antoje. Así que si te gusta el contenido, dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y bienvenido a bordo. Ahora sí, vamos al grano. El top 3 de los hombres más guapos del mundo, según yo. ¿Por dónde empezar? Esto es más difícil de lo que parece. A ver, primero quiero aclarar que esta lista no está basada en ningún estudio científico, ni en encuestas masivas, ni nada por el estilo. Es simplemente mi gusto personal, alimentado por años de admiración y, bueno, ya saben. En el puesto número 3 tengo que poner a un clásico, a un hombre que ha sabido envejecer con gracia y que sigue robando suspiros a diestra y siniestra, George Clooney. Sí, lo sé, quizás algunos piensen que ya está un poco mayor, pero a mí me parece que el tiempo lo ha tratado de maravilla. Esa sonrisa, esa mirada, ese carisma. Es irresistible. Además, me encanta su compromiso con causas sociales y su sentido del humor. Un hombre que usa su plataforma para hacer el bien, para mí, es automáticamente más atractivo. George Clooney, te quiero en mi top 3. Y ahora pasamos al puesto número 2. Aquí la cosa se pone un poco más intensa. Porque en este puesto tengo a un hombre que me parece la personificación del misterio y el talento, Cillian Murphy. ¿Qué les puedo decir? Esos ojos azules penetrantes, esa mandíbula definida, esa aura de intelectualidad. Me fascina. Me encanta su trabajo en Peaky Blinders, donde interpreta a Tom Shelby, un personaje complejo y fascinante. Cillian Murphy tiene algo que me hipnotiza, una mezcla de fragilidad y fuerza que me parece increíblemente atractiva. Además es un actorazo y eso para mí suma puntos. Cillian, te doy la medalla de plata. Y llegamos al momento culminante. El puesto número 1, el hombre más guapo del mundo según yo. Redoble de tambores, por favor. Es. Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente subjetiva. Porque en el puesto número 1 tengo a un hombre que me parece que lo tiene todo. Timothée Chalamet. Sí, ya sé que a algunos les parece demasiado joven, demasiado delgado, demasiado, lo que sea. Pero a mí me parece que es un chico con un talento brutal, una sensibilidad artística que me encanta, y un estilo propio que me fascina. No tiene miedo de experimentar con la moda, de romper con los estereotipos, de mostrar su lado más vulnerable. Y esos rizos. Esos rizos. Timothée Chalamet, para mí, eres el número 1. Ahora, antes de que me linchen en los comentarios, quiero hablarles de la mención especial que prometí, Kerem Bürsin. ¡Ay, Kerem! ¿Qué decir de este hombre? Es guapo, es carismático, es talentoso, y tiene una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Lo conocí por Love is in the Air y me enamoré de su personaje, Serkan Bolat. Tiene esa mezcla de chico malo y hombre sensible que me vuelve loca. Kerem Bürsin, aunque no estés en mi top 3 oficial, te tengo un lugar muy especial en mi corazón. Eres guapo, lo sabes, y nos encantas a todas. ¿Pero por qué estos hombres y no otros? Como les dije al principio, la belleza es subjetiva. A mí me atraen los hombres con personalidad, con talento, con un toque de misterio, con un sentido del humor, y que se sientan cómodos siendo ellos mismos.
No me gustan los hombres perfectos, me gustan los hombres reales, con sus imperfecciones y sus virtudes. Y creo que estos 4 hombres, cada uno a su manera, cumplen con esas características. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Están de acuerdo con mi top 3? ¿Quiénes son sus hombres más guapos del mundo? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leerlos y conocer sus gustos. No se corten, aquí no juzgamos a nadie. Y si quieren que haga más vídeos de este estilo con mujeres, con actores, con cantantes, déjenme saberlo también. Y bueno, gente guapa, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que la belleza está en el ojo del que mira, así que no se dejen influenciar por las opiniones de los demás y sigan sus propios gustos. Y si alguien les dice que sus gustos son raros, díganles que lo raro es aburrido. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y que me regalen un like si les gustó este contenido. Y por supuesto, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan participar en el debate sobre los hombres más guapos del mundo. Gracias por verme, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, gente, agárrense que esto se pone bueno. Porque después de esta presentación, que espero haya calentado motores, vamos a profundizar un poquito más en las razones detrás de mis elecciones, y también a explorar un poco más el concepto de belleza masculina en general. ¿Qué la define? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? ¿Y por qué nos resulta tan fascinante? Empecemos por asterisco, asterisco, George Clooney, asterisco, asterisco. ¿Qué decir de este hombre que no se haya dicho ya? Es el epítome del galán maduro, el arquetipo del hombre que mejora con los años como un buen vino. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan atractivo? Para mí, va más allá de la simple belleza física. Claro, tiene unos ojos preciosos, una sonrisa encantadora y un pelo canoso que le sienta de maravilla. Pero creo que su atractivo reside en su carisma, en su seguridad en sí mismo, en su inteligencia y en su sentido del humor. Es un hombre que sabe reírse de sí mismo, que no se toma la vida demasiado en serio y que utiliza su influencia para hacer el bien. Y eso, chicas y chicos, es increíblemente atractivo. Además, no podemos olvidar su estilo impecable. Clooney siempre viste elegante con un aire clásico y sofisticado que lo hace ver como un auténtico caballero. Es un hombre que sabe cómo llevar un traje, que conoce las reglas de la moda y que las utiliza a su favor. Y sinceramente, ¿a quién no le gusta un hombre que sabe vestirse bien? En resumen, George Clooney es mucho más que una cara bonita. Es un hombre con personalidad, con talento, con valores y con un estilo propio que lo hace único e irresistible. Ahora hablemos de asterisco, asterisco, Cillian Murphy, asterisco, asterisco, la personificación del misterio y la intensidad. A diferencia de Clooney, cuyo atractivo es más extrovertido y accesible, el de Murphy es más sutil, más enigmático. Es un hombre que no se revela fácilmente, que guarda secretos y que te invita a descubrirlo poco a poco. Y esa es precisamente su magia. Sus ojos azules son como ventanas a un alma profunda y compleja. Su mirada es penetrante e intensa, capaz de transmitirte un torrente de emociones sin necesidad de decir una sola palabra. Y su mandíbula definida, su rostro anguloso, le dan un aire de hombre duro, de alguien que ha vivido y que ha luchado. Pero al mismo tiempo hay algo frágil y vulnerable en él, algo que te hace querer protegerlo y cuidarlo. Su talento actoral es innegable. Murphy es un camaleón, capaz de transformarse en personajes completamente diferentes, desde el psicópata Jonathan Crane en Batman Begins hasta el atormentado Tom Shelby en Peaky Blinders. Y cada vez que se mete en un papel, lo hace con una intensidad y una convicción que te dejan sin aliento. Es un actor que se entrega por completo a su trabajo, que no teme explorar los rincones más oscuros de la psique humana y que te hace creer en cada uno de sus personajes. En definitiva, Cillian Murphy es un hombre que te hipnotiza con su misterio, que te cautiva con su talento y que te enamora con su fragilidad. Y finalmente llegamos a mi número 1, el joven prodigio asterisco asterisco Timothée Chalamet asterisco asterisco. Aquí es donde las opiniones seguramente se dividirán, porque Chalamet es un hombre que no deja a nadie indiferente. Algunos lo aman, otros lo odian, pero nadie puede negar que tiene algo especial. Para mí su atractivo reside en su frescura, en su originalidad, en su autenticidad.
Es un chico que no se ajusta a los cánones tradicionales de belleza masculina, que no tiene miedo de romper con los estereotipos y que se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Su estilo es único e inconfundible. Chalamet es un fashion icon, un hombre que marca tendencia y que inspira a miles de jóvenes a expresarse a través de la ropa. No tiene miedo de experimentar con colores, con texturas, con cortes y con siluetas. Y siempre lo hace con una elegancia y una naturalidad que te dejan boquiabierto. Su talento actoral es inmenso. A pesar de su juventud, Chalamet ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, capaz de interpretar papeles complejos y exigentes. Desde el sensible Elio Perlman en Call Me by Your Name, hasta el atormentado Kyle Schreiber en Lady Bird, Chalamet ha sabido conectar con el público y transmitir emociones profundas y genuinas. Es un actor que te hace sentir, que te hace pensar y que te hace cuestionar el mundo que te rodea. En resumen, Timothée Chalamet es un hombre que te sorprende con su originalidad, que te inspira con su talento y que te enamora con su autenticidad. Y ahora, la mención especial a **Kerem Bürsin **. ¡Ay, Kerem! Este hombre es una inyección de energía positiva. Su sonrisa es contagiosa, su carisma es arrollador y su talento es innegable. Lo descubrí en Love is in the Air y me quedé prendada de su personaje, Serkan Bolat. Ese hombre tenía un encanto magnético, una mezcla de chico malo y hombre sensible que me volvía completamente loca. Y fuera de la pantalla, Kerem es aún más encantador. Es un hombre con una gran personalidad, con un sentido del humor agudo y con una pasión por su trabajo que se contagia. Además, es un defensor de los derechos de los animales y un activista por causas sociales. Y eso, chicas, lo hace aún más atractivo. Aunque no esté en mi top 3 oficial, Kerem tiene un lugar muy especial en mi corazón. Es un hombre que te alegra el día con su sonrisa, que te inspira con su talento y que te conquista con su carisma. Entonces, ¿qué tienen en común estos 4 hombres? Más allá de su belleza física, que es innegable, creo que lo que los hace realmente atractivos es su personalidad, su talento, su autenticidad y su compromiso con el mundo que los rodea. Son hombres que se sienten cómodos siendo ellos mismos, que no temen mostrar sus vulnerabilidades y que utilizan su influencia para hacer el bien. Y eso, para mí, es la verdadera belleza. La belleza que va más allá de la apariencia física, la belleza que reside en el interior y que se proyecta hacia el exterior. Ahora cuéntenme qué les pareció mi top 3. ¿Están de acuerdo con mis elecciones? ¿Quiénes son sus hombres más guapos del mundo? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leerlos y conocer sus gustos. No se corten, aquí no juzgamos a nadie. Y si quieren que haga más vídeos de este estilo con mujeres, con actores, con cantantes, déjenme saberlo también. Pero antes de despedirme, quiero reflexionar un poco más sobre el concepto de belleza masculina. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son los cánones de belleza actuales? ¿Y cómo influyen los medios de comunicación y las redes sociales en nuestra percepción de la belleza? A lo largo de la historia, el concepto de belleza masculina ha ido cambiando y adaptándose a las diferentes épocas y culturas. En la antigua Grecia, por ejemplo, se valoraba la perfección física, la armonía de las proporciones y la fuerza muscular. Los hombres ideales eran atletas, guerreros y filósofos, que cultivaban tanto su cuerpo como su mente. En la Edad Media, la belleza masculina estaba más asociada a la nobleza, a la valentía y a la caballerosidad. Los hombres ideales eran guerreros que defendían su honor y su fe, que protegían a los débiles y que amaban a las damas. En el Renacimiento se recuperó el ideal de belleza clásico, pero se añadió un nuevo elemento, la inteligencia y el refinamiento. Los hombres ideales eran artistas, científicos y humanistas, que cultivaban su intelecto y que apreciaban la belleza en todas sus formas. En el siglo XIX la belleza masculina estaba más relacionada con el poder económico y social. Los hombres ideales eran empresarios, políticos y aristócratas, que tenían éxito en los negocios y que disfrutaban de una vida lujosa. En el siglo XX el concepto de belleza masculina se diversificó y se democratizó. Surgieron nuevos íconos de belleza como actores de cine, cantantes de rock y deportistas, que representaban diferentes estilos y personalidades. En la actualidad, los cánones de belleza masculina son más flexibles y diversos que nunca. Ya no existe un único modelo de hombre ideal, sino que se valoran diferentes tipos de belleza, desde el galán clásico hasta el chico rebelde, pasando por el hombre intelectual y el deportista.
Sin embargo, los medios de comunicación y las redes sociales siguen ejerciendo una gran influencia en nuestra percepción de la belleza. Las revistas, la televisión, el cine y las plataformas digitales nos bombardean constantemente con imágenes de hombres perfectos, con cuerpos esculturales, rostros impecables y estilos de vida envidiables. Y esto puede generar complejos e inseguridades en muchas personas, especialmente en los jóvenes, que se comparan constantemente con estos modelos irreales. Por eso es importante recordar que la belleza es algo subjetivo, que cada persona tiene su propio gusto y que no hay un único ideal de belleza. Lo más importante es sentirse cómodo con uno mismo, aceptarse tal como es y cultivar la belleza interior, que es la que realmente importa. Y bueno, gente guapa, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que la belleza está en el ojo del que mira, así que no se dejen influenciar por las opiniones de los demás y sigan sus propios gustos. Y si alguien les dice que sus gustos son raros, díganles que lo raro es aburrido. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y que me regalen un like si les gustó este contenido. Y por supuesto, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan participar en el debate sobre los hombres más guapos del mundo. Gracias por verme, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.